Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta reunión del Fórum del Instituto de Geografía en su segundo semestre. Darle la bienvenida al doctor Víctor Magaña, que es uno de los investigadores titulares que trabaja temas de mucha actualidad como el cambio climático y que hoy va a presentar un trabajo muy interesante que es el tema del riesgo climático en ambientes urbanos. Voy a presentar brevemente una semblanza chiquitita del doctor Magaña. Él es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de California en Los Ángeles, realizó un postdoctorado en la Universidad de Colorado. Ya dije que es investigador titular C del Instituto de Geografía, tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y el nivel D del PRIDE. Ha dirigido más de 30 tesis en nuestra universidad y ha publicado más de 45 artículos científicos con arbitraje y tiene una cantidad de citas a sus trabajos que realmente es muy impresionante por la importancia de su trabajo. Además, es miembro del panel intergubernamental sobre cambio climático para el tercer y cuarto informe sobre cambio climático en el mundo. Es asesor de Naciones Unidas en la Organización Meteorológica Mundial, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también asesor en CONAGUA y en CENAPRED. Como ven, pues tenemos a un experto en el tema de cambio climático, que piden su consejo y su asesoría en distintos organismos nacionales e internacionales, y pues es un privilegio tenerlo con nosotros. Doctor Magaña, bienvenido. También les doy la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo por redes sociales y les hagan el comentario en el chat y a mí me las transmitirán para que al final de la presentación del doctor Magaña iniciemos un diálogo con todos con todo nuestro público. Pues doctor Magaña, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Es un placer estar en el foro para el Instituto de Geografía de la UNAM. Hoy un día muy frío aquí en la Ciudad de México, a pesar de que gran parte de lo que voy a hablar es cosas de calor. Es interesante. Entonces, sin más preámbulo ni más comentarios, voy a pasar a la presentación, para lo cual creo que lo único que tengo que hacer es primero proyectar o primero compartir pantalla, creo. Entonces espero hacerlo bien esto. Y bueno, creo que ahora sí, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. De la presentación? Sí, doctor. Perfecto, bueno, y espero que todos me estén escuchando. Bueno, la presentación trata con un tema que desde mi punto de vista adquiere gran importancia, no solo desde la perspectiva académica de la geografía, sino que cobra relevancia en la vida de las personas. Y esto es lo que está pasando con el clima en las ciudades. Y voy a tratar de justificar el por qué un tema como este en el instituto y qué es lo que hemos venido haciendo en ese sentido, mis estudiantes, mis colegas y yo. Entonces, déjenme ver cómo paso la siguiente. Ok. Bueno, quizá todos estén en este momento muy sensibles de lo que significan los desastres y las inundaciones, por lo recientemente visto en Veracruz con el huracán Grace. Y bueno, cualquiera diría es que esto está pasando por el cambio climático. Para ser honesto, Veracruz tiene una historia
nada envidiable de desastres en materia de inundaciones. Y solo como referencia pongo ahí unas fotografías de las inundaciones que se vivieron en 1999 en el estado de Veracruz y las comparo con fotografías más recientes al lado derecho que ocurrieron ahora con el huracán Grace, ¿no? Entonces uno, si no le pusieron ahí los años en los que esto ocurrió, no sabría cómo diferenciar unas de otras, ¿no? Es decir, el mensaje que uno adquiere de estas imágenes es que se ha hecho muy poco para prevenir el desastre, se ha hecho muy poco en materia de gestión de riesgo, o lo que hemos hecho no es lo más adecuado, ¿no? O sea, nos hemos quedado cortos, nos hemos quedado mucho en el discurso y por lo tanto las acciones o las medidas que se deben tomar no se ven, y el resultado de ello es un crecimiento exponencial en los desastres. Solo para que ustedes tengan una idea de dónde está México cuando lo comparamos con otros países, pues México está entre los 10 países en donde hay más desastres. Ahí está a la mitad, más o menos, bueno, al lado derecho dice México. Y la otra cosa que uno ve es que la mayor parte de los desastres en este país se relacionan con tiempo meteorológico y con el clima. Esto quiere decir que cuando uno habla de riesgo, uno debería poner mucho énfasis en el tema clima, ¿no? Desafortunadamente, el trabajo que hemos hecho en materia de clima para entenderlo, me parece que también se ha quedado corto. Hemos descrito mucho los datos, pero en materia de entender por qué, creo que nos hemos quedado un poco cortos. Ahí verán que le taché la palabra naturales, porque pues eso es inapropiado. Entonces, la parte de estudiar el riesgo climático queda creo, bien fundamentada. Y tomo aquí una declaración de hace no mucho tiempo de una colega del Instituto, Oralia Oropesa, en donde básicamente lo que nos aclara es que los desastres no son naturales, ¿no? En ciudades como Monterrey, como Jalisco o como la Ciudad de México, pues hemos abusado del paradigma o del enfoque naturalista del desastre, en donde siempre la culpa la tiene la naturaleza, ¿no? O sea, si no hay agua en la zona del norte y hay sequía, es porque la naturaleza está enojada con nosotros, ¿no? Si el calor empieza a sentirse en serio en Guadalajara, pues es también porque la naturaleza así lo quiere, o el cambio climático, ¿no? Porque los chinos no han querido reducir sus emisiones, y siempre terminamos con un discurso prácticamente naturalista, ¿no? Y así hemos seguido durante los últimos años, décadas quizá, con este tipo de discurso que lo han aprendido muy bien los medios de comunicación. ¿En qué me refiero con esto de que lo aprenden los medios de comunicación? Porque ellos, pues sus noticias siempre van en ese sentido naturalista, ¿no? Todo lo quieren asociar con la culpa del clima, todo lo quieren llevar a tema de cambio climático, ¿no? Porque pues es lo más fácil colgarse de ese tema, nadie les va a decir que no. Y se encuentran ustedes noticias de este tipo, lo cual basta que abran el periódico día con día, ¿no? Yo lo leo ya muchas veces quizá para reírme, ¿no? Y faltan elementos de cultura en los medios que pudieran ayudarnos también a generar esa cultura del riesgo en la sociedad. Y no solamente para tener una sociedad más culta, sino para que la sociedad también pudiera actuar en la medida de sus posibilidades para autogestionar su riesgo, ¿no? Que son de las cosas que se vienen hablando, pero que no se vienen ejecutando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué quiere decir riesgo? Hasta la ley incluso define riesgo, no siempre de la forma que a uno le quiere, que a uno le gustaría. Y ahí está la Ley General de Protección Civil, daños o pérdidas probables sobre un agente afectable resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Y siempre en el discurso
termina sonando bonito, ¿no? A lo mejor así, qué bonito habla, pero en la práctica, a la hora de rendir cuentas, creo que no se ha podido entregar un resultado de que con más leyes y con más discursos estemos mejorando las cosas. Por lo menos esa es la idea que yo tengo y lo que muchos artículos científicos muestran. Iracema tiene por ahí un artículo muy interesante que hace un recuento de los últimos años y pues se ve inmediatamente que vamos al alza, ¿no? Y entonces mucha gente dice, bueno, si nos definieran riesgo como algo que mezcla peligro y vulnerabilidad, yo a veces puedo sentir cuándo es mucho o cuánto es poco, ¿no? Pero eso es dejar todo a la intuición. He tenido allí algunos diálogos con colegas que dicen, no, es que esto no se puede cuantificar, es que siempre vamos a tener dudas. O la otra es que el discurso aquel famoso también es que somos bien vulnerables, somos muy vulnerables. No hay país que esté en mayor riesgo ante el cambio climático que México. Pero si yo voy a Timbuktu, los de Timbuktu también me van a decir que no hay otro país que sea más vulnerable. Timbuktu creo que está allí, de veras en África, sí existe, aunque suene de risa. Entonces, una de las cosas que yo me planteé desde hace varios años es cómo podemos pasar del rollo a cuantificar. Y esa cuantificación sirve. Y esto pues quizá tiene mucho que ver con la forma en la que me educaron, ¿no? Si es que lo lograron. Entonces, ese es parte del reto y comenzamos pensando en hablar de riesgo en términos de esa combinación de peligro y vulnerabilidad, ¿no? Algunos le añaden esa parte de exposición, pero como alguna vez me enseñó Gerardo Galguera, otro colega del que aprendí mucho, si no hay exposición, no hay vulnerabilidad, ¿no? Y entonces uno puede pensar en ese peligro como probabilidad de que ocurra un evento que afecte. Está la parte de vulnerabilidad, que es un grado al cual un sistema puede ser afectable, y esa combinación nos da la probabilidad de que esto se pueda materializar, ¿no? En riesgo. El lenguaje a veces no le suena muy claro a la gente, ¿no? Como que materialización del riesgo. Es una forma que estamos buscando así como coloquial para que la gente empiece a sentir. Claro, no todo riesgo se materializa en desastre, tiene que alcanzar un cierto nivel y entonces preguntarnos cuándo llegamos a ese nivel que consideramos intolerable o inaceptable. Y como estamos hablando de probabilidades, pues la cosa se empieza a complicar con el sentido común, porque si yo les digo que tienen un 40% de probabilidades de chocar en un día de tráfico con lluvia, ¿qué hacen? ¿Ya no manejan o sí manejan o cómo lo ven, ¿no? Entonces, a convertir estos conceptos de riesgo, probabilidades, peligro intolerable, etcétera, al sentido común no ha sido una cosa fácil, ¿no? Y créanme que hemos remado contracorriente, incluso con los colegas expertos en riesgo, como para que esto cambie, ¿no? Para que empiece a convertirse en acciones que reflejen que algo estamos haciendo. La forma en que lo trato de explicar o de ver cómo debe ser el trabajo está muy relacionada con esta imagen. Esta caricatura que presento aquí realmente es el reto científico. Me voy a explicar. En el panel A, ustedes ven ahí una gráfica de barras que dice nivel de impacto, por llamarle de alguna forma, o el número de desastres, o como le quieran llamar. Y ustedes pueden ver que si el eje de las X es el tiempo, pues lo que están viendo es que la actividad o los desastres están incrementándose, el número, la magnitud, etcétera. ¿Cómo explicar que se estén incrementando? Seguramente porque el riesgo está aumentando. Y ahí hay una línea negra que trata de representar de alguna manera una cuantificación del riesgo. No tiene escalas, por supuesto, solo es una caricatura. Y entonces lo que dice es que el riesgo va en aumento y que cuando se rebasa algo que yo empíricamente llamo nivel de riesgo crítico,
pues las probabilidades de desastre se materializan en desastres. Bueno, comparar riesgo con desastres es un reto. Explicar los desastres a partir de una modelación del riesgo siempre es algo interesante, pero como el riesgo es la combinación de la actividad de amenazas, que llamamos peligro, y la vulnerabilidad, uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál de esos dos factores es el que está haciendo que el riesgo aumente? ¿Será la actividad de amenazas? ¿Será la vulnerabilidad? Y está representado ahí con una línea azul y una línea roja, en donde pueden ver que la actividad de amenazas no parece cambiar. Tiene variaciones, pero se mantiene esencialmente dentro de un cierto rango. Y lo que está aumentando, que en este primer panel A explicaría el por qué el riesgo aumenta, es la vulnerabilidad. Ahí pinto una línea roja que trata de explicar cómo la vulnerabilidad combinada con la amenaza nos daría una función riesgo que va aumentando. Bueno, esa es una primera opción. La segunda opción es que la vulnerabilidad siga siendo la misma, pero lo que esté aumentando sea la actividad de la amenaza. Cuando las combinamos nuevamente en una función que llamamos riesgo, entonces parecería como que explica el por qué la tendencia de los desastres es aumentar. La tercera posibilidad es que los dos estén aumentando, amenazas, vulnerabilidad, nos dé un incremento significativo del riesgo y eso nos explique el por qué está aumentando la cantidad de desastres que observamos, como lo muestran las barras en color morado. Uno entonces podría pensar, bueno, pues simplemente tienes que determinar qué está pasando con la amenaza, qué está pasando con la vulnerabilidad y ver si eso ya te explica todo. Bueno, la tarea no es a veces tan sencilla, sobre todo porque en algunos aspectos de cuantificación de vulnerabilidad no existen recetas y mucha gente prefiere darle la vuelta, enredarse en palabras y no entrarle a estos efectos. Solo como ejemplo, para que ustedes noten que el peligro, así como la vulnerabilidad, es dinámico. Aquí hago un histograma de una estación en Atizapán, Estado de México, para 3 periodos de tiempo diferentes, del 61 al 70, del 71 al 80 y del 96 al 2010. Y entonces, si veo cuánta frecuencia hay para las lluvias que llegan a 15 milímetros por día, veo que en el año 61-70 alcanzaba más del 40%, para el 71-80 se reduce la frecuencia con la que aparecen esos eventos y para el 96-10 se ha reducido hasta el 30%. Y dicen, bueno, pues cada vez hay menos de esos eventos de hasta 15 milímetros por día de lluvia. Pero si me voy a los rangos de lluvias mucho más intensas, lo que empiezo a ver es que ahora la barra verde, la de los años más recientes, está indicando que lluvias intensas de más de 20, por ejemplo, empiezan a volverse más frecuentes. Hay un cambio en la forma en la que llueve en ese punto que llamamos Atizapán, en donde con mayor frecuencia ocurren eventos de lluvia intensa. Esto nos está indicando que el peligro, si el peligro lo definimos como lluvias intensas, nos está indicando que el peligro está cambiando y está aumentando. El punto difícil tiene que ver con la vulnerabilidad. Por ejemplo, todo lo que a veces llamamos o tratamos o tendemos a definir como vulnerable, muchas veces lo asociamos directamente con la pobreza, ¿no? Y esa tentación de directamente decir que los pobres son los más vulnerables no siempre cuadra cuando uno lo mete a un modelo para tratar de explicar los desastres. Es frecuente que así sea, ¿no? Los más pobres son los más vulnerables. Decía un viejo refrán que al perro más flaco se le arriman todas las pulgas o algo así decían. Bueno, los más pobres a veces son los que sufren la mayor parte de las consecuencias, pero hay que demostrarlo, ¿no? No basta con que echemos el rollo. Y entonces yo lo he pensado y después de algunos trabajos con mis colegas, lo que encuentro es que a diferencia de lo que sucede con la actividad de amenazas, lo que sería el peligro, la vulnerabilidad cambia más lentamente.
Y entonces una de las cosas que les empiezo a enseñar es que la vulnerabilidad la podemos considerar como la función moduladora o la parte que modula el riesgo en sus aspectos de baja frecuencia. O sea, toma más tiempo que cambie, pero también toma más tiempo a veces corregirlo, ¿no? Y a partir de eso, de esa visión un poco como de varianzas de funciones y todo, pues empezamos a tratar de explicar cómo se va comportando y qué explicaría las tendencias. Y entonces la vulnerabilidad como algo que está cambiando tiene que ser tomada en cuenta y no dejarlo solamente en concentrarnos qué pasa con los eventos extremos. Por ejemplo, nuestras ciudades van creciendo de forma lenta, pero constante, y no siempre lo hacen siguiendo los mejores patrones de desarrollo. Basta con que uno se dé una vuelta por las periferias de las ciudades en este país, hay muchas zonas metropolitanas ya, y encuentra uno a veces modelos de desarrollo como la imagen que se ve abajo a la izquierda, lo cual es una forma de poner un montón de personas en riesgo. Claro, eso no sucede de la noche a la mañana, incluso ni de un año a otro, sino que se va haciendo de forma paulatina y por eso digo que va más lentamente que a veces el mismo peligro. Bueno, cuando ve uno estas imágenes, cuando uno ve que está lloviendo a veces más intensamente, uno piensa entonces hablar de riesgo, hablar de la parte climática y hablar en ambientes urbanos. Y de ahí en gran medida el hablar de riesgo climático en ambientes urbanos, ¿no? Este país, la mayor parte de su población va a vivir en ciudades y nos gustaría que verdaderamente las ciudades empezaran a planear, ¿no? Desde que llegamos a este mundo, empezamos a transformar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Aquí hay dos imágenes, una del viejo Tenochtitlan y otra de nuestra moderna Ciudad de México, en donde una transformación que en siglos, pero al fin y al cabo una enorme transformación del paisaje que ha llevado a vivir en un ambiente a veces en mayor riesgo, ¿no? Y es por ello que he tratado de mostrar cómo esto va evolucionando. Aquí pueden ver el caso de la Ciudad de México, cómo ha ido creciendo entre el año 1950, entre el 2005 y 2005, podría yo seguir al 2020, y lo que irían viendo es que sigue aumentando esas manchas que corresponden a urbanización y que terminamos con unos desarrollos todos atomizados a los cuales dejan de pertenecer a ese núcleo compacto y vienen a formar parte esencialmente de pequeñas islas a las cuales hay que proveerles servicios, hay que proveerles apoyo, etcétera, lo cual hace muy complicado, ¿no? ¿Y por qué se desarrolla así? Bueno, porque nadie mete orden, podría yo ponerlo en esos términos. Y esto tiene consecuencias. La Ciudad de México, lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, pues crece de un núcleo pequeño, que básicamente en el centro de la ciudad que conocemos, y empieza a expandirse en todas direcciones, ¿no? Eso crea un efecto de isla de calor urbana, un calentamiento, y gracias a los datos con los que contamos, hoy sabemos que pues, la temperatura en la Ciudad de México ha crecido 3 o 4 grados en 100 años, ¿no? Los paisajes aquellos que pintaba José María Velasco, tan románticos, hoy los comparamos y parecen paisajes de la esfera de la muerte de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es tremendo el cambio que se ha experimentado en la Ciudad de México y esto tiene consecuencias, como decía yo, básicamente en términos de la parte de la isla de calor. ¿Qué es una isla de calor? Bueno, es un efecto de calentamiento, una burbuja de aire caliente que se forma a partir de las transformaciones en el uso del suelo, esencialmente cuando transformamos la parte que era vegetación natural, la convertimos en concreto, asfalto, zonas de acero, de vidrio, etcétera, que cambian todas las propiedades térmicas del paisaje, del sistema, y que llevan a una alteración de todo lo que es la atmósfera, ¿no? Normalmente se le llama isla
porque la parte donde se confina ese calentamiento queda muy limitada por la parte urbana y la parte periférica es una zona generalmente más fresca. Entonces queda aislada como si fuera una isla. Y es un problema muy bonito que estudiaba el doctor Ernesto Jáuregui, quien realmente es un punto de inspiración para todos estos trabajos. Era una persona que merece la mayor admiración en su trabajo y que a mí en lo particular me atrae porque pues tiene un montón de aspectos de física, ¿no? Que es lo que estudia. O sea, no se reduce solamente a ir documentando que la temperatura sube, etcétera, sino que uno puede empezar a estudiar procesos que van detrás de lo que está ahí pasando y es ahí cuando se pone interesante el problema, ¿no? Aquí está otra forma de verlo, ¿no? Si ustedes tienen una calle con asfalto y tienen a la orilla una zona de vegetación, pues la cámara térmica les muestra directamente los contrastes que pueden tener en temperaturas, ¿no? Hay allí imágenes en las redes que muestran una ciudad sin árboles, como se ve muy caliente, y enseguida una ciudad si le ponen árboles, el cambio enorme que eso representa, ¿no? Bueno, las grandes ciudades y su crecimiento, como Tokio, Nueva York, Seúl, etcétera, se han calentado a tasas mucho más rápidas que las calentamiento global, ¿no? Y sin embargo, a veces me llama mucho la atención que no estamos hablando del proceso de calentamiento local o de ciudad, ¿no? O sea, eso no nos preocupa, lo que nos preocupa es que siempre hablamos de reducir emisiones, etcétera, ¿no? Bueno, pues si tiene el cambio climático aquí, ¿qué estamos haciendo en contra, no? Los modelos, por ejemplo, hay infinidad de experimentos con modelos que les dicen, si ustedes incrementan la parte urbana, por ejemplo, ahí hicimos un experimento para el Valle de México, esa parte en rojo que ven ahí, la aumentamos a lo que se ve en el año 2000, pues el modelo de inmediato responde diciéndonos que se calienta hacia donde ustedes urbanicen. Es el caso del lado derecho, esas manchas rojas básicamente indican que se calentó en donde le aumenté más asfalto, ¿no? Y esto lo vienen a confirmar los datos, ¿no? Ahí se ven dos patrones de dónde está un índice de ondas de calor y dónde está para el 66-97 y cómo aumenta junto con esa zona gris que ven ustedes de fondo, que corresponde a la urbanización, ¿no? Entonces, tanto modelos, observaciones, todo indica que conforme hagamos crecer la urbanización, la intensidad de estas ondas de calor o del calor va a ir expandiéndose, ¿no? Y mucho de esto uno lo puede traducir a impactos, tanto por el calor, ahí está un índice que va diciendo cómo ha ido aumentando el número de eventos de calor extremo y eso puede afectar la salud, ¿no? Hay índices que nos dicen, dependiendo de cuánto calor, cuánta humedad haya habiendo, ustedes pueden pasar a una condición que puedan considerar de precaución para su salud, a una condición que pudiera volverse de peligro, ¿no? Y estamos viéndolo claramente en el caso de la Ciudad de México, pero esa sería solamente la parte de que el peligro está aumentando. Ahora, como dijimos desde un principio, a eso hay que combinarle el aspecto que llamamos de vulnerabilidad. Y cada vez que uno piensa en quiénes son los más vulnerables, uno piensa en la población más adulta, porque la experiencia en algunos lugares del mundo así indica que que los más viejos son los que pueden experimentar mayores impactos por esos episodios de mucho calor. No encontramos en realidad mucha documentación de que la gente se vea afectada por una onda de calor en su salud para el caso de la Ciudad de México, pero cuando trabajamos otro aspecto que tiene que ver con cuántas enfermedades diarreicas se registran después del calor, nos llamó mucho la atención en que cada vez que hay picos en el calor, como se ve en esos años 2009, es un promedio. Había una respuesta en el número de egresos hospitalarios de gente que se había enfermado con diarrea. Y cuando lo tratamos de explicar espacialmente, sin entrar en demasiados detalles, lo que veíamos es que es la zona oriente de la ciudad. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué la zona de oriente de la ciudad es la que más se ve afectada? Pues porque básicamente tenemos problemas de distribución de agua, ¿no? O sea, empezamos a combinar ya información del contexto en el que se presenta la anomalía climática con los impactos y eso nos empieza a hablar
de que las zonas que tienen ciertas vulnerabilidades por las edades, como mostraba acá atrás, aquí se ven que es la mayor densidad de población, pero además la mayor densidad de población de gente adulta mayor y también de niños, por cierto. Entonces, si ustedes lo combinan con la parte de que también esa zona oriente tampoco tiene agua, entonces empiezan a tener que la distribución de los impactos mayor se da hacia el oriente. Esto es, empieza uno a combinar riesgo, vulnerabilidad y peligro para empezar a explicar el por qué por allá y el por qué en ciertas épocas, ¿no? Y lo mismo puede uno irse al trabajo, por ejemplo, cuando uno ve cómo en esa burbuja de calor cabe más agua, uno puede ver que la parte de condiciones extremas de mucha agua, aquí se ve también el aeropuerto, pues a lo que lleva es que si hay eventos, condiciones a veces extremas más frecuentes de que haya mucha agua en el aire, las tormentas se pueden volver más intensas, eso es lo que viene pasando, y esas cada vez mayores tormentas que ocurren en un ambiente urbano, pues tienen consecuencias en zonas muy vulnerables, ¿no? Aquí está el número de días con reportes de inundación. Ustedes pueden acordarse de aquel gráfico que les mostré hace un rato, en donde se veían columnas moradas, en donde ese era el impacto. Si ustedes van viendo, por ejemplo, lo que hemos hecho con la vegetación, lo que notan es que cada vez estamos aumentando el área urbanizada, eso significa menos vegetación natural, más asfalto significa que vuelven impermeables las superficies, y con lluvias intensas lo que termina sucediendo es que todo eso empieza a escurrir hacia las partes bajas del valle y se acumula en los primeros lugares que ustedes encuentran. No es sorpresa que esta estructura así medio de L en los puntos de encharcamiento o de inundación se da exactamente al pie de esta zona de montañas que se encuentran delimitan el Valle de México, ¿no? Eh, entonces dice uno, bueno, si sigo yo aumentando el área de escurrimientos, el área de captación para las lluvias, pues lo que voy a lograr es que estas lluvias cada vez más intensas van a ir contribuyendo a que se acumule aquí. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, pues la respuesta no es parar a lo mejor el deterioro de esta zona de infiltración, sino mejor construimos grandes sistemas hidráulicos como el túnel emisor oriente, túnel emisor poniente, etcétera, sin reconocer que hemos ido perdiendo poco a poco niveles de verdor, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí en las condiciones de 2000 a 2004, todo esto que empieza a verse en café es lo que ya se había perdido de vegetación, pero si lo ven del 2011 al 2015, entonces lo que notan es, que sigue creciendo todo esto. Ya Chapultepec queda aquí como una cosita ya de nada dentro, igual que esto, igual que nuestras zonas de Xochimilco y Tláhuac se van perdiendo. Y eso pues está contribuyendo a toda esta parte de inundaciones, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues la solución siempre dicen, pues vamos a hacer más tuberías, ¿no? Que no creo que sea la única solución. Y además el ir perdiendo, si ustedes ven y van pensando en dónde se va perdiendo parte de esa vegetación, las proyecciones indican que mucho de lo que vamos a perder en el caso del Valle de México son las zonas de conservación y con ello el efecto refrescante que la brisa de montaña al valle nos daba en esta zona que llamamos azul. O sea, si seguimos perdiendo vegetación como esta proyección indica, pues seguramente vamos a perder ese efecto refrescante y vamos a vivir los que vivimos en el sur de la ciudad o en gran parte de la ciudad, vamos a tener un aumento adicional a la temperatura que el de por sí asfaltado nos está dando, ¿no? Entonces uno empieza a entender procesos, esta es una de lo que viene haciendo las autoridades, ¿no? Las autoridades lo que hacen son obras, ¿no? Dice por ahí un viejo refrán chino que sin obras no hay sobras, y yo creo que ese es el que han tratado de seguir, haciendo obras, 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 y eso cuesta mucho dinero, ¿no? Pero el caso más interesante, creo yo, que es el que me entusiasma mucho hoy en día, es lo que encontramos después de un estudio que hicimos para la ciudad de Guadalajara, ¿no? En Guadalajara, en el área metropolitana, esta figura que parece un Winnie Pooh, aquí se ve la orejita del Winnie Pooh y el hociquito del Winnie Pooh, el área metropolitana de Guadalajara ha crecido, pero a tasas verdaderamente rápidas, ¿no? En los últimos
40 años o los últimos 20 años, ¿no? Ahí pueden ver ustedes cómo se va creciendo, deja de ser ese núcleo compacto y genera un montón de zonas atomizadas de crecimiento que van eventualmente a integrarse a un área urbanizada mucho mayor. Bueno, este modelo de crecimiento, cuando uno lo analiza y analiza una de las principales preocupaciones de las autoridades de Guadalajara, es la gran cantidad de inundaciones que registran en años recientes en la zona centro o hacia la zona centro, a las zonas bajas. Aquí hay un dibujo, este mapa muestra tres momentos de urbanización. En el 85, que es lo gris más oscuro, en el 2002, que es lo gris intermedio, y el más reciente, 2014, solo por dar una idea, en el gris claro. Ahora, es esa zona gris oscuro, la que voy a mostrar más adelante, que es la que más se inunda, pero una de las cosas que llaman la atención de inmediato es que esas líneas rojas que corresponden a las avenidas principales o a las calles principales, en su mayoría convergen hacia la zona centro, ¿no? O sea, lo que viene de Zapopan, que es en la zona poniente de la ciudad, baja con sus avenidas hacia la parte centro. Lo que viene déjame ver si me acuerdo, creo que esto se llama ¿qué? Tlahuacán, o no sé cómo se llama, lo que viene del Salto, lo que viene de todos lados en términos de avenidas, termina convergiendo en esta parte del centro de la ciudad, y no solo es que están impermeabilizando un área cada vez mayor, sino que ustedes están conectando microcuencas a través de calles, ¿no? O sea, las calles terminan actuando muchas veces como canales. Aquí en la figura de la derecha tienen ustedes los principales formas del paisaje. Aquí está el bosque de la primavera. Este es el cañón de Huentitán, a donde la mayor parte de las microcuencas drenan. Y tienen acá el lago de Chapala. Aquí está la zona urbana en todo esto, que es la parte más baja. Aquí se ven las microcuencas por la pura topografía y para dónde convergerían y dónde drenarían. Solo que ahora no drenan solo a nivel de microcuenca, porque yo construyo mecanismos para conectar esta microcuenca con esta, o esta con esta, etc. Entonces, tienen varios factores, tanto estáticos, que tienen que ver con que esta es la parte más baja, tienen varios factores como que dinámicos, como que están cambiando el uso de suelo, están aumentando la zona impermeable, tienen factores como el drenaje, que al parecer no ha crecido con la ciudad, y tienen otros contribuyentes que son la parte de las avenidas, que terminan llevando muchas veces agua de un lado a otro, ¿no? Cuando uno ve la historia reciente de cambio del área metropolitana de Guadalajara, la zona urbana, lo que uno puede ver es que conforme va creciendo la parte urbana, va eliminando verdor. Ahí se ve que el café más intenso de disminución ocurre hacia donde está creciendo periféricamente el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? O sea, crece muy rápido, elimina vegetación, elimina la capacidad de infiltración, ese servicio ecosistémico que les da, e incluso acá en Bosque de la Primavera ustedes pueden ver lo deteriorado que ya se ve por el satélite. Esta parte café es parte del verdor que ha perdido en décadas recientes, ¿no? Los incendios en Bosque de la Primavera son algo recurrente, algo muy dañino, y bueno, cuando uno lo ve por un satélite, nuevamente, todo esto es con imágenes de satélite, ¿no? Que nos proporcionan hoy en día el sistema de información que tenemos a nuestro alcance. Ustedes pueden ver que la temperatura del suelo, o sea, el suelo, pues es mucho más alta en la zona urbanizada que en la periferia, ¿no? O sea, es una forma muy, muy clara a través del satélite de hablar de esa isla de calor, y que conforme va continuando la urbanización con el modelo de urbanización que han seguido, pues lo que generan son aumentos en el calor. Si uno pudiera hacer un zoom en ciertos puntos de la zona urbana, como por ejemplo aquí, que se ve que es menos intenso el calentamiento que en otros lados, lo que ustedes llegarían a ver es que es porque allí han permanecido bosques o parques públicos, ¿no? O sea, los parques públicos son como pequeños oasis
no sé si ya estoy abusando del lenguaje, oasis en la isla, ¿no? Pero son puntos frescos, ¿no? La mayor parte del desarrollo urbano privilegia la construcción muy, muy por encima de las zonas de verdor, ¿no? Esto tiene consecuencias tanto en la parte de escurrimientos como en la parte de calor y salud para la gente, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de estudiar desde una perspectiva de riesgo, otra vez tratando de cuantificar como parte de un proyecto. Si uno toma una de las estaciones meteorológicas que tiene más datos, como es el Observatorio Meteorológico de Guadalajara, y uno ve los histogramas para 3 periodos distintos de aproximadamente 30 años, lo que uno ve es que la distribución hacia temperaturas más elevadas, que son las barras grises más recientes, pues es muy clara. Cada vez viven episodios, la mayor parte del tiempo la pasan en episodios mayores de 30 grados centígrados. Aquellos días frescos de los años 50 a los 80 han casi desaparecido, viven en su plenitud una isla de calor que han construido con el modelo de desarrollo seguido, y no solo se refleja en la temperatura, sino cuando uno lo ve en la precipitación, al igual que lo que mostré para Tizapán al principio, lo que uno empieza a ver es que la barra gris, que corresponde a la distribución de los años más recientes, indica que las tormentas intensas son cada vez más frecuentes. Esto había que cuantificarlo, o hay que cuantificarlo, y tratar de ver en qué medida explicaría el aumento en el número de inundaciones. Y hicimos un ejercicio que me pareció muy interesante. Tania se le ocurrió calcular cuántas veces llueve en más de 30 milímetros por año en las estaciones que están dentro de la mancha urbana, o más de 30 milímetros en las estaciones que están en la periferia, afuera de la mancha urbana. Para nuestra sorpresa científica y entusiasmo, encontramos que en la parte de las estaciones que están dentro de la parte urbana pueden ver que desde los años 80 más o menos empieza una tendencia al aumento que lleva de alrededor de 4 eventos. La línea negra es el promedio de lo que calculamos para todas esas estaciones, y se ve que de los años 80 a los más recientes, pues casi se ha duplicado el número de eventos de esos días que tienen 30 milímetros o más. Sin embargo, cuando vemos en las estaciones periféricas, ese aumento no es tan claro. Quiere decir que hay algo dentro de esa mancha urbana que es lo que está haciendo que el incremento en la actividad, en la intensidad de la actividad convectiva sea mucho más claro. Y entonces nos dimos a la tarea de pensar un poco en términos de física, revisando cómo es la temperatura media de superficie. Aquí hay 3 líneas. La primera corresponde al promedio sobre el área metropolitana de Guadalajara, calculada a partir de un análisis que hicimos de todos los datos de estaciones que hay en la zona. La línea azul abajo corresponde a la temperatura al nivel atmosférico de 850 milibarios, que es casi un poquito más arriba de la superficie de la ciudad. Es un poco más fresca por ese aumento en la altura, y la línea punteada corresponde a la parte de lo que se mide en el aeropuerto. El aeropuerto es una buena referencia porque lo que le rodea en principio al aeropuerto no ha cambiado mucho desde los años 90. Y entonces en todos los casos vemos cómo ha habido un incremento que se ha magnificado, diría yo, desde los años 80 en términos de temperatura sobre la ciudad. Si uno revisa la humedad específica de superficie, lo que uno ve que también que a partir de esos años 80, esa humedad ha ido incrementándose. Entonces, lo que ustedes están haciendo con una burbuja de aire caliente es permitirle tener mucha más humedad, siempre y cuando tengan una fuente de humedad que la alimente. Yo pienso que en buena medida es lo que viene del Pacífico, pero también mucho de lo que contribuye el tener un gran cuerpo de agua allá al lado, que es Chapala. Estamos analizando flujos de humedad, y entonces cambian la composición termodinámica de la capa límite, y el agua precipitable, es decir, lo que hay de agua en toda la columna, principalmente de la superficie, digamos, a 1000 hectopascales, a 100 hectopascales, que son como 15 kilómetros, se ve que también a partir de los años 80 aumenta ligeramente, pero de manera clara.
Y también lo podemos ver a partir de la integración del radiosondeo, de cuánta agua hay en la columna sobre Guadalajara. Eso nos llevó a calcular entonces una medida de cuánta energía tiene esa zona para desarrollar tormentas convectivas muy intensas, que se conoce como energía potencial disponible para la convección, Convective Available Potential Energy, que es la línea azul que ustedes ven. Eso está calculado a partir del radiosondeo que hacen en el aeropuerto de Guadalajara. Y lo que pueden ver es que desde el principios de los años 90, esa energía para desarrollar tormentas muy intensas ha ido creciendo. De estudios de diferentes partes del mundo se sabe que todos estos son datos promediados solo para los meses de verano, por cierto. Y entonces lo que vemos es que lo que dicen los estudios es que cuando el CAPE o el SCAPE alcanza los 2000 joules por kilogramo, las probabilidades de desarrollar tormentas intensas es fuerte. Bueno, si uno piensa que esto es el promedio, lo que estoy graficando, hay muchos días que cada vez están más cercanos a los 2000 joules, que es la zona que más o menos sombreo en rojo para mostrar que entonces el desarrollo urbano que aumenta la temperatura y la humedad en la zona urbana permite que haya suficiente energía para que con más frecuencia se presenten este tipo de eventos. Lo mismo puede uno hacer si calcula una cosa que se llama el índice de inhibición de la convección o el Convection Inhibition Index, y esa es la línea anaranjada que cada vez es menor. La escala de la derecha les indica que cada vez el efecto que podría inhibir el desarrollo de esas grandes tormentas profundas es menor. Y entonces uno entiende que el peligro que representan esas tormentas ha sido incrementado en buena medida por el proceso de urbanización que calienta la ciudad y que permite tener una ciudad más húmeda para el desarrollo de tormentas muy, muy intensas. Y combinamos esto con un análisis de los patrones de lluvia. Sacamos cuál es el patrón más frecuente de lluvia. Hicimos un análisis que se llama de funciones empíricas ortogonales para sacar cuál es el más frecuente. Y luego, por otro lado, hicimos un patrón compuesto del tipo de tormentas que resultan en inundación en la parte centro de la ciudad. Y lo que nos dimos cuenta es que la frecuencia incluso de este patrón ha ido aumentando cuando se trata de que eventos de más de 20 milímetros. Entonces empezábamos a encontrar cómo explicar el aumento de la década pasada a la década presente en el número de reportes de inundación y en la magnitud de la cantidad de eventos de inundación. Ustedes pueden ver en la lámina de la izquierda el mapa, los puntos que reportan inundaciones y la década más reciente, la cantidad, cómo incrementa el número de puntos, ¿no? Y entonces uno puede decir, pues es que cada vez está lloviendo más fuerte, cada vez está lloviendo más fuerte. Y por eso también la serie de tiempo de reportes nos lleva de que en los 90 había unas cuantas y que en los años más recientes se dispara el número de eventos de lo que ha crecido, de cómo ha crecido. Esto tiene que ver mucho con ese proceso de deforestación, con esa construcción de que lo que eran ríos ahora son avenidas. Eso nos debe sonar familiar, ¿no? Cuando hablamos de río Churubusco, río de la Piedad, río Miscuac, etcétera. Bueno, y entonces nos dimos a la tarea de calcular un índice de vulnerabilidad a través de dos aspectos, los aspectos estáticos que tienen que ver con la topografía, lo que escurre de las partes más altas a las partes más bajas, que es lo que define las microcuencas, los tipos de uso de suelo y que prácticamente no cambian. Y por otro lado, tenemos un aspecto que llamamos dinámico de la vulnerabilidad, que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, con la construcción de obras de infraestructura hidráulica o no, y con la construcción de calles que conectan el crecimiento hacia la zona centro. Y entonces, a través de la combinación de estos índices, podemos concluir que en los 90, por ejemplo, podríamos hablar de que la vulnerabilidad ante lluvias intensas era baja, mientras que en los años más recientes, por ejemplo, el 2014, pasa a niveles medios y altos. Pero la vulnerabilidad per se no explica el desastre, hay que hacer vulnerabilidad con peligro. Y entonces uno puede utilizar estos patrones de lluvia como la caracterización del peligro con probabilidad de alrededor del 7%, y entonces combinarlos con estos patrones de vulnerabilidad y obtener patrones de riesgo. Entonces, lo que obtenemos es que el riesgo de inundaciones, el riesgo, ahora sí que es lo que nos va a permitir explicar los desastres,
En los años 90 podríamos considerar lo que estaba de medio a alto, mientras que en las décadas más recientes está de alto a muy alto, ¿no? Entonces uno dice, y eso te logra explicar ese crecimiento exponencial en la cantidad de inundaciones. Bueno, ahí puede uno hacer ciertas cuentas que hicimos en un trabajo que acabamos de enviar para publicar, en donde hacemos cálculos de cuánto era el peligro, ese 5 o 7%, cuánto era el índice de vulnerabilidad y cuánto nos daba en términos de probabilidad, ese 15 a 20% o ese 28 o 35% de inundación. Si uno considera que tiene unos 100 eventos de lluvia, vamos a pensar más o menos en el área metropolitana de Guadalajara, eso quiere decir que hace 20 años más o menos, o 10, 15 años, tendríamos de 15 a 20 eventos de inundación, porque es la probabilidad de que esos 100 se conviertan en inundación. Mientras que en la época más reciente, cuando utilizamos los nuevos valores tanto de peligro como de vulnerabilidad, entramos al nivel de 28 a 35%, que nos explicaría en una condición de 100 días de lluvia al año en verano, nos explicaría 28 o 35 eventos de inundación. O sea, cuantitativamente empezamos a acercarnos a explicar por qué hay tantos, pero empezamos a entender dónde está el fondo del asunto, que en buena medida tiene que ver con la no evolución del sistema de drenaje, la evolución de la ciudad construyendo una isla de calor que ha alterado el patrón para la formación de tormentas convectivas muy intensas, y la combinación de otros factores, calles, etcétera, que lleva a poder explicar el por qué ha aumentado así la cantidad de inundaciones, ¿no? Muchos de los estudios que antes se hacían se concentraban solamente en lo que correspondía a desbordamientos de esos caudales de esos ríos, pero cuando uno ve estos patrones de inundación, pues no solo ocurren junto a los ríos, sino que ocurren por toda la ciudad. Desafortunadamente, la gente que nos encargó el estudio solo podía verlo en términos de explícame en qué calle, con qué calle hay más inundaciones y cómo lo resuelvo, etcétera. O sea, su visión de riesgo es muy limitada, ¿no? Entonces, Bueno, la propuesta en el área metropolitana de Guadalajara es, como en la Ciudad de México, construir muchas más sistemas de drenaje, más tuberías, etcétera. Y a mí siempre me viene a la mente un poco, ¿y qué tipo de soluciones naturales podemos pensar para resolver esto? ¿No? Está la idea maravillosa de mi colega Manuel Perló de Sociales sobre el parque hídrico La Quebradora en Iztapalapa. Está la posibilidad de hacer pozos de absorción que son baratos y eficientes. Está la parte de volver a los camellones, algo hídrico, reforestar urbanamente. Hay muchas cosas que pueden hacer en soluciones basadas en la naturaleza y que podrían contribuir. Y dado que tenemos la capacidad de modelar, entonces le pedí al MOI, a mi colega, le pedí que por favor hiciera un escenario, digamos, de aquí al 2030, cómo podría crecer el área metropolitana de Guadalajara y cómo podría crecer su riesgo. Y entonces construimos dos escenarios, que es de lo que se trata cuando uno hace planeación. Esos dos escenarios son uno en el que seguimos creciendo o sigue Guadalajara creciendo de la forma que lo ha hecho hasta ahora, solamente asfaltando, eliminando vegetación, y entonces pues lo más probable es llegar a esos niveles de riesgo como se ve en el lado izquierdo. La otra posibilidad es pensar en un escenario en el que deciden comenzar a invertir para reducir la vulnerabilidad a niveles que lo podríamos considerar tolerables, ¿no? De medio a alto. Y para ello, ¿cuánto se necesita? Entonces, MOI consideró que si le aumentan un 10 a un por ciento al drenaje, a la capacidad del drenaje, si construyen alrededor de 40 pozos de absorción, podrían reducir el índice de infiltración a niveles que pudieran llevarlo a medio y alto, ¿no? O sea, yo sé que no es lo ideal, pero es una forma de ver el futuro reduciendo de estos niveles de riesgo que están en rojo a niveles que por lo menos están de amarillo a naranja, ¿no? Entonces uno puede utilizar la modelación en muchos sentidos para tratar de ir en la dirección de cómo corrijo un problema que ya está y cómo no lo sigo incrementando. Y aquí pues se me ocurren también, hay otras cosas que estamos queriendo probar, es qué impacto podrían tener los programas de reforestación urbana
en mitigar lo que corresponde al peligro, ¿no? Este ya no lo voy a discutir, pero es una forma de ver cambio climático en términos de provisión de agua, como lo hicimos para el caso de Monterrey, para analizar un poco qué pasaría si siguen construyendo presas, cuáles son las mejores opciones que tienen, cómo se relaciona eso con la dinámica del clima que determina la condición semiárida de la zona de Monterrey. Este también lo trabajé con otros colegas y créanme que uno puede empezar a entender mucho más de las cosas. En síntesis, a donde empezamos a movernos es a una visión en la que pensamos en más de una solución a los problemas que venimos viendo. En primer lugar, noten que yo saco de la escena central el concepto ese de cambio climático global, ¿no? Que parece ser de lo único que podemos hablar, ¿no? Cada vez que vemos algo, de inmediato lo único que nos viene es cómo pasamos de 2 grados centígrados a 1.5, ¿no? Sin siquiera haber entendido de qué se trata el problema. Y lo muevo para poner en el centro del estudio al socioecosistema, para entender qué hay detrás de lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo con nuestras ciudades y cómo podríamos intentar corregirlo. Y nos lleva mucho otra vez a pensar que en el caso urbano, que es uno que vamos a tener que realmente analizar en el futuro, es cómo construimos una ciudad que sea menos vulnerable y que genere menos riesgos. Y creo que por lo menos en la parte teórica podríamos saber más o menos por dónde empezar a proponer soluciones y empezar a reconocer que mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con lo que hemos hecho o con lo que hemos dejado de hacer, ¿no? Creo que así dice el credo, ¿no? De pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero podríamos entonces empezar a plantearnos un futuro diferente para el crecimiento de las ciudades y para la gestión del riesgo, ¿no? Y no estamos hablando de aquí a 50 años, al 2080, y ver qué dice el modelo del clima, no, estamos pensando en lo que hemos venido haciendo y en lo que podemos hacer. Es más, podría uno a partir de estos modelos ver cuáles son los costos y beneficios, ¿no? O sea, cuánto le tengo que invertir comparado con cuánto me cuesta recuperarme del desastre, ¿no? Por ahí seguimos trabajando. Yo creo que me siento contento de ver cómo ha ido evolucionando de aquellos años en que trabajaba con una alumna, con Carolina Neri, sobre estas ideas de riesgo, hace unos 5 o 6 años, a cómo hemos llegado, creo, a empezar a ver estos aspectos de cuantificación que podrían dejar un poco más claro de qué se trata el negocio, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecer a toda la gente que ha venido colaborando en estos años conmigo. Realmente sin ellos no podría haber ido yo muy lejos. Faltan fotografías que no encontré en estas imágenes, pero bueno, fueron las que me encontré ayer todavía que los estaba buscando. Muchas gracias, creo que esto es lo que yo tenía que decir. Entonces, ahora sí le doy la palabra a la doctora y supongo que tengo que dejar de compartir o no. Bueno. ¿Ya se fueron todos o siguen ahí? No, aquí estoy, pero como soy distraída no puse el micrófono. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Magaña por esta ilustrativa conferencia con resultados de tantísimos años de su experiencia como estudioso del clima. Y bueno, creo que nos ha dejado claros a todos por qué es usted consultor de tantísimos organismos internacionales y todo. Tenemos por el momento 2 preguntas y yo haría una tercera. Raúl Aguirre Gómez pregunta, ¿qué tanto ayudaría la creación de un lago artificial en la zona del aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, al clima urbano capitalino? La segunda pregunta es de Carolina Godínez Guevara, de Facebook. Ay Dios, perdón. Y dice, sus propuestas para Guadalajara sobre acciones para mitigar el cambio climático, me da esperanza el proyecto de rehabilitación en Chapultepec, en la Ciudad de México.
Bueno, entonces, como no hay otra, pues entonces yo voy a intervenir. Eh, pues usted, por lo que veo, también ha analizado el caso de Guadalajara. Creo que pues es interesante pensar que la Ciudad de México era una zona lacustre, ¿no? En la que pues no solamente nos comimos los lagos, sino también los ríos, los entubamos. Y en Guadalajara pues también es una zona lacustre. ¿Y cómo observa usted la gravedad de la situación entre estas tres ciudades que usted ha observado, ¿no? Que usted ha estudiado? Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que son las ciudades más grandototas hasta donde entiendo. Bueno, voy a comenzar con la de Raúl Aguirre. Ajá. Sí, la tentación de rehacer el lago de Texcoco es enorme, ¿no? Porque uno dice, bueno, vamos a recuperar el sistema lagunar o el paisaje que teníamos hace muchos años, más en concordancia con la naturaleza. Bueno, ambientalmente podría tener muchos beneficios en cuanto a refrescar un poco parte de la ciudad, pero de lo que hemos estudiado en cuanto a tormentas en el Valle de México, las tormentas empiezan a formar del lado oriente. Nuestra humedad a la Ciudad de México viene del lado oriente. Y poner una gran fuente de agua para evaporar, para aumentar la cantidad de agua precipitable sobre la atmósfera y sobre todo sobre esas masas de aire que vienen a hacer llover a la ciudad, pasando sobre una isla de calor como es la zona asfaltada de la ciudad, podríamos lograr que cada vez lloviera más fuerte en la Ciudad de México, ¿no? Es un proceso que, como les digo, a veces desafortunadamente el clima es una cosa no lineal, ¿no? Y nuestras mentes son lineales, o sea, pensamos, si pongo un lago, refresco y entonces corrige todo, ¿no? Si pongo un lago, a lo mejor aumento la cantidad de humedad para la isla de calor, que es la parte asfaltada, que no se va a inundar con el lago, y entonces le pongo mucha más humedad, la muevo con los vientos, en la zona donde está la burbujota de calor, logro desarrollar más energía para la convección y entonces consigo tener tormentas cada vez más intensas. Sobre eso hemos trabajado varias hipótesis sobre el impacto que ha tenido la deforestación en toda la vertiente del Golfo, ¿no? Aquel plan de desmonte en permitir que entre mucha más agua del Golfo hasta acá y las consecuencias que ha tenido para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues pensar en una solución me requeriría estudiarla. Me gustaría tener la respuesta muy alegre de que se vería bien bonita la parte urbana del Valle de México con el lago. Sí se va a ver bonita, pero también podría tener allí algunas consecuencias. La siguiente es la de propuestas como para Guadalajara, así como para la Ciudad de México, de algunas soluciones que no sean necesariamente tubos y obras. A mí me atrae en lo particular, incluso recientemente elaboré con varios colegas una propuesta para el CONACYT, en un llamado para estudiar cambio climático y calidad del aire, en donde dejábamos de concentrarnos en las emisiones para pensar un poco en la parte de soluciones de infraestructura verde. ¿Qué diseño de reforestación urbana podríamos hacer que resultara eficiente para evitar el transporte de partículas principalmente, por ejemplo, de la zona norte? ¿Cómo se crean barreras de árboles para disminuir la parte de contaminación que llega acá? ¿Cómo se refresca un poco ciertas zonas donde las reacciones generan más ozono? ¿Cómo se puede pensar en construir infraestructura verde con los espacios que nos quedan y tratar de ver qué efecto podría tener eso? O sea, son soluciones que a veces uno les da en llamar soluciones gana-gana, ¿no? O sea, porque además de reforestar y hacer una ciudad más verde, como marcan los estándares de la Organización Meteorológica de la Salud, perdón, la Organización Mundial de la Salud, tendríamos otros beneficios que son lo que termina uno llamando esos servicios ecosistémicos urbanos, ¿no? O sea, no piense uno que solo tiene que ser un ecosistema prístino por allá para tener los servicios. No, no, o sea, uno puede pensar en cómo construirse
esos servicios de forma más económica. Y bueno, con respecto a tu pregunta, es muy importante empezar a pensar en las ciudades. ¿Cómo? En términos de no agravar la condición a la que han llegado hasta ahora. Si uno viaja por este país y va uno a Morelia, uno ve el modelo de crecimiento igualito al de la Ciudad de México, ¿no? Con todos los problemas que eso va a tener. Digo, podría también analizar por qué tantas inundaciones en Morelia. Si uno se va a Veracruz, uno ve el mismo patrón, ¿no? De expansivo, en donde incluso demográficamente uno ve que la densidad de población en las grandes ciudades está disminuyendo, ¿no? En lugar de ir aumentando la densidad para no ocupar tanto espacio, la densidad está disminuyendo. Querétaro es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, toda la gente quiere tener una casa de 500 metros cuadrados y viven 2 gatos ahí, ¿no? O sea, una densidad de población muy baja a costa de ir perdiendo mucho de lo que es la zona natural, ¿no? Querétaro es otro ejemplo muy bonito porque tienen un distrito de riego y una zona de conservación, que es las que les provee cierto frescor por la parte de adhesión. Sin embargo, la tentación de las inmobiliarias es moverse hacia esas zonas porque dicen, pues si hay un bosque le va a gustar a la gente vivir en el bosque, vamos a ir a construir casas al bosque, ¿no? Y entonces ya no hay bosque, ¿no? Pero hay casas y pierden todo el servicio que antes tenía. Pero si no se les informa de ello, de cuál es el modelo de desarrollo que están siguiendo y cuáles son las consecuencias, pues lo único que va a quedar es que de aquí a 10, 20 años los jóvenes van a vivir en ciudades con todos los problemas que, por ejemplo, vivimos en Ciudad de México, en Guadalajara, etcétera. Muchísimas gracias. Tenemos otras 2 preguntas, doctor. Y a lo mejor aquí cerramos porque ya estamos sobre el tiempo. Esta es un comentario de Susana Briones Sánchez de Facebook. Le da las gracias y dice, sería bueno pensar también en que la pavimentación en las calles, calzadas o avenidas fuera de un material más poroso, de tal manera que fuera posible la filtración de agua para la recarga de mantos acuíferos en el caso de la Ciudad de México. Y luego la siguiente son los saludos y una pregunta de Raúl Aldana. Si podría ser posible contactarlo para que lo pudiera orientar con un trabajo sobre islas de calor urbano para la maestría de cambio climático y biodiversidad del Instituto Rosario Castellanos, y le agradece de antemano. Yo creo que, bueno, ya no hay más preguntas, doctor, así que, pues aquí estamos. Lo único que bueno, exactamente, muchos de esos trabajos que se hacen a veces de infiltración en las calles tienen por objeto no solo evitar esos escurrimientos conducidos como si fueran canales de una zona a otra, sino que podrían ayudar a infiltrar, ¿no? Ahí ya mis colegas hidrólogos tendrían más cosas que decir, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Yo lo pongo en el modelo y suena muy fácil el decir, pues pónganse a hacer pozos de absorción a diestra y siniestra, ¿no? Pero seguramente también hay que tener ciertas consideraciones antes de aventarse el tiro de empezar a hacer ese tipo de obras, ¿no? Y respecto al muchacho Aldana, algo así creo que se llama, sí, por supuesto, digo, están mis datos ahí en la página del instituto, escríbanme con toda confianza, ¿no? Y pues en la medida de lo que pueda les trataré de orientar en cuestiones de cambio climático, ¿no? Tengo unas visiones medio especiales a veces de los problemas, pero creo que por lo menos les amplía el panorama y las dudas de lo que están haciendo. Bueno, creo que ya no hay mucho que decir. Les agradezco muchísimo a todos el que me hayan acompañado, nos hayan acompañado en este seminario del instituto y pues sigan conectados con este canal. Muchísimas gracias, doctor Magaña. Fue muy instructivo para mí, que soy de otra área totalmente distinta, a escucharlo. Aprendí muchísimo.
creo que, bueno, desde luego hay especialistas que lo han escuchado y que habrán también enriquecido sus propios trabajos, y desde luego los jóvenes como este que lo busca para que lo ayude a hacer un trabajo, ¿no? Pues les doy las gracias a todos por haber participado como público en esta reunión, y los invito para el día 3 de septiembre, en el que se llevará a cabo la conferencia del doctor Enrique Pérez Campuzano, titulada Localización de los servicios intensivos en conocimiento, un análisis para México. Okay, 3 de septiembre estaremos aquí para escuchar al doctor Campuzano, y pues les reitero mi agradecimiento al doctor Magaña de parte del doctor Manuel Suárez por su disposición a compartir sus conocimientos con todo nuestro público, y pues nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, gracias al equipo de soporte técnico. Disculpen. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.